Esa misma mañana una angustia sofocante oprimió el pecho de Curro, el peso insoportable de un secreto largamente guardado lo estaba aplastando sin piedad. Había vivido durante años con la imagen indeleble de Hannah, su hermana, su amiga más querida, exhalando lentamente entre sus brazos un recuerdo que le desgarraba el alma. Había cargado consigo día tras día la sospecha atroz, una rabia reprimida que ardía por dentro y un dolor mudo que no le daba tregua. Pero ahora, esa carga se había vuelto insoportable. El violento enfrentamiento con el capitán Lorenzo, una provocación calculada y mezquina que había colmado el vaso de su paciencia, había sido la gota final. Ahora su propia posición en la promesa estaba en la cuerda floja, pendiendo de un hilo delgado, con Lorenzo exigiendo su cabeza al nuevo mayordomo, el rígido Cristóbal Ballesteros. Con paso firme y una determinación que le temblaba en las venas, Curro se dirigió a la oficina de Pía Adarre. La ex ama de llaves, aunque ahora ocupaba un puesto más modesto, conservaba intacta la dignidad y la sabiduría que siempre la habían caracterizado, un verdadero pilar en un mundo de hipocresías. Era la única persona, aparte de él mismo, que conocía la verdad en toda su conmovedora crudeza. La encontró ocupada organizando algunos libros de contabilidad, pero su mirada estaba perdida en el vacío, incapaz de concentrarse en esos números que no podían distraerla de sus tribulaciones internas. Pía, susurró Curro con voz ronca, apenas audible. Ella levantó la vista y al ver la tormenta que asolaba los ojos del joven, comprendió al instante que algo irreparable se había roto para siempre dentro de él. Dejó los libros a un lado con un gesto lento y meditado. ¿Qué te pasa, Curro? ¿Es por Lorenzo? Es por todo, respondió él, pasándose una mano por el cabello en un gesto de desesperación que revelaba el abismo de su angustia. No puedo seguir así. No puedo mirarla a los ojos y guardar silencio. No puedo verla buscar pruebas contra un monstruo sin revelarle el verdadero alcance de su maldad, el mal absoluto que ha cometido. Pía se levantó lentamente y se acercó a él, posándole una mano firme y reconfortante en el brazo, un gesto de profunda empatía. ¿Te refieres a Ángela? Su voz era un susurro de comprensión. Sí, confirmó Curro apretando la mandíbula con una determinación inquebrantable. Se lo diré. Le diré que Hannah no murió por una enfermedad repentina, como todos creen. Le diré que fue envenenada. Las palabras quedaron suspendidas en el aire denso de la pequeña oficina, cargadas de una inmensa, casi insoportable, gravedad, el peso de una revelación que lo cambiaría todo. Pía cerró los ojos por un momento como para contener un gemido. Habían meditado sobre ese momento durante semanas, quizás meses. El miedo a la reacción de Ángela, el temor de que esa información tan peligrosa pudiera caer en manos equivocadas, los había mantenido en silencio, prisioneros de una omerta que los estaba consumiendo. Pero la presión, el peso de esa mentira, se había vuelto insoportable. Quizás ha llegado el momento, admitió Pía en voz baja, con un suspiro resignado pero convencido. La verdad debe salir a la luz, Curro. Por Hannah. Y por todos nosotros. Pero debes tener cuidado. ¿Qué creen que pasará cuando Ángela descubra la verdad? ¿Cómo reaccionaría una persona ante una revelación tan impactante, que desbarata toda certeza sobre la muerte de un ser querido y sobre el hombre que creía conocer? Comenten abajo con sus predicciones, rabia, desesperación o sed de justicia. La reacción de Ángela, de hecho, no podían preverla. Descubrir que el hombre al que odia con toda su alma por haber arruinado su reputación podría ser también el asesino despiadado de la mujer que era como una hermana para ella, su confidente más fiel, será un golpe devastador, una onda de choque emocional que la arrasará. Lo sé, dijo Curro con los ojos que ardían con una llama inextinguible. Pero ella merece saberlo. Y tú lo sabrás hoy, Pía. Serás la primera en saberlo. La verdad está en camino. Mientras tanto, en otra ala del palacio, la tensión era de una naturaleza diferente, pero igualmente explosiva y palpable. Cristóbal Ballesteros, el nuevo mayordomo, se encontró, a su pesar, en medio de un fuego cruzado que amenazaba con quemarlo todo. Era un hombre de principios, o al menos intentaba desesperadamente fingirlo, pero acababa de llegar a la promesa y había encontrado una red de lealtades y odios tan intrincada, tan densa, que amenazaba seriamente con ahogarlo en un mar de intrigas. La petición perentoria y directa del capitán Lorenzo era clara, la expulsión inmediata de Curro, sin ninguna discusión.
Cristóbal había intentado por todos los medios mediar, encontrar una solución diplomática, llevando el asunto ante el marqués Alonso Luján. Había argumentado con lógica y compostura que un enfrentamiento personal, por muy acalorado y violento que fuera, no debería constituir un motivo suficiente para un despido sin una investigación adecuada e imparcial. Pero Lorenzo, un hombre de gran influencia y poder oculto, tenía sus resortes, y Alonso, ya agobiado por problemas mucho más grandes y apremiantes, parecía propenso a ceder rápidamente para evitar más conflictos y escándalos que socavarían la estabilidad familiar. El marqués se había reservado la decisión final, dejando a todos en un estado de expectación temblorosa, suspendidos entre la esperanza y el miedo. Sin embargo, Christopher no era un hombre que se quedara de brazos cruzados, inerme. Si se veía obligado a ceder en un frente, reafirmaría su autoridad y poder en otro. Y su objetivo despiadado y preciso era la cocina, el corazón palpitante del servicio. Con una frialdad que heló la sangre a quienes le escuchaban, se dirigió a Petra, la camarera personal de la marquesa, cuya lealtad incondicional hacia Cruz y cuyo desprecio venenoso por el resto del servicio la convertían en la mensajera perfecta para noticias desagradables y propicias al desorden. Petra, por favor, informe al señor Lope que su servicio como cocinero ya no es necesario, dijo Cristóbal con voz monótona, sin apartar la vista de unos papeles importantes en su escritorio, como si anunciara la cosa más trivial del mundo. A partir de mañana, retomará sus antiguas funciones de camarero. Las cocinas volverán a ser gestionadas exclusivamente por Simona y Candela. Petra, con una sonrisa maliciosa y apenas perceptible que le tensó los labios, saboreó de antemano el sabor de la venganza. Le gustaba todo lo que perturbaba el orden establecido por sus enemigos dentro del servicio. Se dirigió hacia las cocinas con aire autoritario, casi triunfante, saboreando el caos que estaba a punto de desatar con esas pocas y gélidas palabras. Lope estaba absorto en la meticulosa preparación de la bechamel, moviendo la cuchara de madera con la concentración de un artista, casi en trance. La cocina, con sus aromas y sonidos reconfortantes, se había convertido en su santuario, el lugar sagrado donde su talento innato era reconocido y donde finalmente podía olvidar los dolores más profundos de su corazón, sus sufrimientos secretos. La llegada repentina de Petra fue como una ráfaga de viento helado que apagó toda alegría. Lope dijo con un tono deliberadamente altisonante, casi para amplificar el impacto de sus palabras. El mayordomo me ha pedido que te informe que tu suerte ha terminado. Vuelves al servicio. Mañana por la mañana, a primera hora, quiero verte sirviendo el desayuno en el comedor. La cuchara de madera se detuvo de golpe en la salsa, inmóvil. Lope se quedó petrificado, mirando la salsa blanca y aterciopelada que empezaba a espesarse, como si el mundo se hubiera detenido. Por un momento pensó que había oído mal, que era una cruel broma del destino. ¿Qué has dicho?, balbuceó, su voz un susurro incrédulo. Lo que has oído, repitió Petra, disfrutando abiertamente de su desconcierto y su desesperación. Órdenes del señor Ballesteros. Se acabaron los juegos de chef. Y con esa sentencia, se dio la vuelta y se fue con paso triunfante, dejando tras de sí un silencio denso, pesado, cargado de una amargura insoportable. Simona y Candela, que estaban pelando patatas en un rincón discreto, se acercaron rápidamente a él. La incredulidad en el rostro de Lope se transformó en profunda y desgarradora desolación. Apoyó las manos en el mostrador, casi buscando un asidero, y bajó la cabeza. Fue más que un simple descenso de categoría, fue una humillación abrasadora, un rechazo total de lo que se había convertido, de la pasión que había descubierto y que le había dado un nuevo propósito en la vida. No es posible, masculló Simona, con el cuchillo aún en la mano y la indignación que le encendía las mejillas, haciéndolas enrojecer. Ese pequeño mocoso engreído no puede venir aquí y arruinarlo todo a su antojo con tanta arrogancia. No lo permitiremos jamás, exclamó Candela, siempre dispuesta a apoyar a su amiga y a luchar por la justicia. Tiene razón. Hemos luchado duro para que obtuvieras este puesto. Has demostrado que vales más que nadie en estas cocinas. Esto es condenadamente injusto, una auténtica infamia. Lope levantó la vista con los ojos nublados por el dolor y la frustración. No hay nada que hacer. Son órdenes del mayordomo, y no podemos hacer nada. Entonces hablaremos con el mayordomo, tronó Simona, su voz resonaba de rabia. Sí, Simona, declaró furiosamente arrojando las cáscaras de patata en un cubo con un gesto seco. Y si no nos escucha, hablaremos con los marqueses.
Y si no, haremos huelga. Verás lo que es comer el pastel de Petra. Vamos, Candela. Esto no va a terminar así, esto es solo el principio de nuestra batalla. Las dos mujeres, unidas por una lealtad profunda y una furia implacable, se quitaron los delantales con un gesto decidido y abandonaron las cocinas con la determinación de un ejército en marcha, dejando a Lope devastado, cuyo mundo se había desmoronado en cuestión de segundos, en un amargo e injusto descenso de categoría. En las salas nobles la atmósfera era aún más gélida, casi palpable, cargada de una tensión siniestra. El barón de Valladares había regresado, y su presencia era como una nube de tormenta que oscurecía el sol, trayendo consigo presagios funestos. No había venido a suplicar ni a negociar, no había rastro de diplomacia en sus ojos gélidos. Había venido a declarar la guerra, una guerra abierta y sin cuartel. Su ofensiva contra las tímidas y audaces mejoras laborales que Catalina y Adriano habían intentado implementar en sus fincas, con el objetivo de mejorar las condiciones de los trabajadores, fue total y absoluta sin posibilidad de compromiso. Apareció en la sala principal, donde Catalina y Adriano lo recibieron con una mezcla de miedo evidente y desafío obstinado, sus corazones latiendo desbocadamente. El varón no llegó solo. En su mano sostenía un pergamino enrollado, atado con una cinta de seda negra, un presagio de desgracia. «Buenos días», dijo con una sonrisa que nunca llegó a sus ojos gélidos, una mueca que solo traicionaba su maldad. «Espero no interrumpir nada importante. Aunque, pensándolo bien, lo que traigo aquí es de la máxima importancia, algo que lo cambiará todo». Con un gesto teatral y grandilocuente desenrolló el pergamino sobre la mesa, el crujido del pergamino resonando en el tenso silencio. «Aquí tienen», anunció con voz firme, «tengo una lista. Una lista con los nombres de nada menos que 27 nobles de la región. Todos ellos, sin excepción, se oponen frontalmente a sus experimentos sociales». Hizo una pausa dramática, saboreando el efecto devastador de sus palabras. «Consideran sus acciones un precedente peligroso, que socava los cimientos de nuestra sociedad aristocrática y de nuestros privilegios. Y están dispuestos a actuar en consecuencia, con la máxima resolución». Catalina palideció, la sangre se le fue del rostro. «¿Qué significa esto?» «Es una amenaza». «Tómalo como una advertencia amistosa, querida mía», respondió el varón con un tono melifluo pero cortante como una cuchilla. «Tienen un mes. Exactamente un mes para revocar todas esas ridículas mejoras, aumentos salariales, reducción de la jornada laboral. Todo. Deben regresar al orden establecido, al antiguo sistema. De lo contrario tendrán que enfrentar las consecuencias, que serán severas. Boicots comerciales, aislamiento social total. La nobleza puede ser muy creativa y despiadada cuando se siente atacada, no la subestimen». Adriano, que había permanecido en silencio hasta ese momento, sintió un nudo gélido en el estómago. Sus ideales, su profundo deseo de un mundo más justo y equitativo, chocaban violentamente con su instinto más primario y profundo, proteger a sus hijos, a su familia, a toda costa. Él podía enfrentarse a un solo hombre, pero ¿cómo podría oponerse a toda la aristocracia de la región, un bloque de poder tan vasto y temible? Las palabras del varón resonaban con una amenaza velada, una amenaza que iba mucho más allá del simple aspecto comercial, afectando la seguridad personal. Podrían hacerles daño de muchas maneras, y su familia, sus seres más queridos, eran su punto más vulnerable, su talón de Aquiles. La duda, un ácido corrosivo, comenzó a corroer su firme determinación. ¿Logrará Adriano proteger a su familia de los chantajes del varón, o se verá obligado a renunciar a sus ideales de justicia para salvarlos?